Hola, esta es la última clase opcional donde vamos a ver finalmente cómo funciona este algoritmo que se llama el algoritmo de backpropagation, que es el proceso, el procedimiento que desde los años 80 se usa es una pieza fundamental para entrenar redes neuronales artificiales. Se creó en los años 80, incluso algunas personas dicen que se creó antes. Hoy día tenemos una versión moderna, pero que es esencialmente lo mismo que se creó en los años 80 y todavía las redes neuronales que ustedes ven hoy día que causan furor, ChatGPT, Gemini, Claude, todas esas se siguen entrenando con backpropagation, más algunas otras cosas. Y lo que vamos a hacer es ver el detalle de qué lo que es este algoritmo. Esta es la clase, posiblemente la clase más técnica, donde vamos a ver más cosas matemáticas. Ojalá, voy a tratar de hacerlo de forma de que todos puedan tratar de seguir al menos los conceptos de alto nivel, pero si quieren entender un poco más en detalle, al menos las derivadas, técnicas de derivación, son las cosas que vamos a necesitar. ¿Por qué técnicas de derivación? Porque nuestra motivación es que estamos tratando de terminar de implementar este algoritmo de descenso de gradiente, o sea, y parte importante del algoritmo de descenso de gradiente, si no vieron la clase, vayan a ver la de descenso de gradiente, porque es importante para entender lo que vamos a hacer hoy día. Pero en simple, el descenso de gradiente es que yo miro el error que está cometiendo mi red neuronal, o sea, como el error es cuánto se diferencian el resultado que me da mi red para todas las entradas con lo que yo espero ver. Eso es una función de error que me dice cuánto me estoy equivocando. Entonces yo puedo mirar ese error como una función de los parámetros de la red, de estas conexiones de la red neuronal. Y por lo tanto, si yo quiero que mi red funcione mejor, lo que tengo que hacer es de alguna manera mover esos parámetros. Cuando les mostré la animación en las primeras clases, claro, parecía mágico como que se iban moviendo los parámetros solos. Ya les mostré que la forma de mover esos parámetros con descenso de gradiente, y la idea es que si yo muevo uno de esos parámetros, aumento o disminuyo su valor, eso va a implicar que el error puede aumentar o disminuir, y lo que tengo que tratar de hacer es cambiar el valor de cada parámetro de tal manera que el error disminuya. Em, y la forma de hacerlo era mirando el error como una función de cada parámetro por separado, y luego para cada parámetro mirar esa función, calcular el valor de la derivada de la función en ese parámetro, que es la pendiente, y moverme en la dirección contraria hacia donde apunta la pendiente, y por lo tanto, con eso moverme en la dirección hacia donde la función es más chica, y por lo tanto se minimiza, y por lo tanto el error va a ser menor. ¿Y dónde está la dificultad? En cómo computamos esta derivada. ¿Y por qué es difícil? Porque alguien podría decir, bueno, pero derivar, si a mí me enseñaron, no sé si alguno de ustedes tuvo un curso de cálculo, derivar yo puedo hacerlo, me enseñaron a derivar un montón de funciones, pero la dificultad aquí es que las variables de la función son todos los parámetros de la red neuronal. Y la red neuronal hoy día tiene billones de parámetros, miles de millones de parámetros. Entonces tengo una función, que es una función de error, que me da un valor, que depende de miles de millones de variables. Miles de millones de variables son todas las conexiones que tiene la red neuronal. Entonces, para cada una de esas variables, para cada uno de esos parámetros, yo tengo que ser capaz de computar la derivada de la función completa de error como si fuera una función de ese parámetro. Y ya vimos que además la red neuronal tiene varias capas, las funciones pueden ser arbitrariamente complicadas, entonces no es una cuestión trivial. Y backpropagation es un algoritmo para calcular esa derivada parcial. Y de hecho, cuando uno lo ve así, es como bien, no sé, como que sale como todo el mito, ¿no? Backpropagation es un algoritmo para calcular derivadas. Para calcular derivadas de funciones de muchas variables y calcularlo eficientemente con el computador. Eso es backpropagation. Entonces ahora vamos a ir a los detalles. Antes de ir exactamente a los detalles de cómo lo hacemos, quiero solamente recapitular cómo estamos viendo nosotros las redes neuronales ahora. En la última clase opcional les mostré que una red neuronal con todas estas conexiones finalmente se puede ver como una multiplicación de una matriz por un vector. Así de simple. Entonces ya nos olvidamos de estos dibujos y empezamos a ver una red neuronal, al menos una capa de una red neuronal, como simplemente algo como esto. Entonces la salida de una capa de una red neuronal no es nada más que una función de activación aplicada a la multiplicación de una matriz por un vector de entrada, en este caso matriz de parámetros por un vector de entrada. Después vamos a ver que hay otras redes neuronales que pueden tener distintas operaciones. Aquí yo le hablé en el curso, en la clase de texto, le hablé de un proceso de atención. Esa es otra operación, pero finalmente igual es una operación entre matrices o entre matrices y vectores.
Entonces, para simplificarlo, vamos a suponer esta versión más básica de una red, de una capa de una red neuronal. Entonces, si yo quiero hacer ahora una red neuronal profunda, o sea, varias capas una tras otra, eh, esencialmente es una de estas mismas fórmulas en donde la salida de una de estas fórmulas es la entrada para la siguiente. Entonces, en la primera capa yo digo que la salida, H1, es la función F1 aplicado a la multiplicación entre W1 y X. Y para la siguiente capa, yo tengo otros parámetros, otras conexiones. En la salida de la siguiente capa, que es H2, en la función de activación de la segunda capa, F2, aplicado a la multiplicación de la matriz W2 por la salida de la capa anterior, H1. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la última, donde decimos que la salida final de la red neuronal, que le llamamos I, en todos los ejemplos que hemos visto, la entrada es X y la salida es Y, es la función de salida. No se le llama función de activación esta porque generalmente es otro tipo de función, pero es la función de salida aplicada a la multiplicación de la matriz de parámetros de la última capa por la salida de la capa inmediatamente anterior, que aquí está escrito como h sub n-1. Y la función de error es un promedio, aquí, para simplificarlo, y eso les dije en la última clase, vamos a suponer que hay una sola entrada y una sola salida, pero solamente para simplificarlo. Si no, esto es una suma y un promedio, pero aquí vamos a decir que la función de pérdida, la función de error, es un error calculado entre la salida de la red neuronal y el target, que es lo que esperamos ver. Entonces, un concepto muy, muy importante antes de aplicar backpropagation es lo que, bueno, y aquí la pregunta, que es la que queremos hacer, ¿no? Es cómo calculamos la derivada de esa loss. De hecho, la pregunta es un poquito más concreta aquí. Lo que queremos hacer es calcular la derivada del error con respecto a cada uno de los parámetros, pero en este caso los parámetros son matrices de parámetros, y aquí, como ejemplo, de hecho, lo primero que nos quisiéramos hacer es calcular la derivada del error que comete la red neuronal con respecto a los parámetros de esta capa. Pero también quisiéramos calcularlo con respecto a los parámetros de esta capa y con respecto a los parámetros de todas las capas, pero en este caso nos vamos a preguntar, ¿cómo lo calculamos con respecto a los parámetros de la primera capa? Para poder calcular esto, un concepto crucial es el de grafo de computación. Entonces, cuando hablamos de grafo de computación, no es nada más que tomar este diagrama, que ya es un diagrama simplificado desde las conexiones de las redes neuronales, de las neuronas y los perceptrones, lo simplificamos a nada más que multiplicaciones de matrices por vectores y otro tipo de funciones. Pero el grafo de computación es simplificarlo aún más, de tal manera de que un grafo no es nada más que una red de nodos con conexiones entre ellos. La idea es que cada uno de los parámetros y las entradas sea un nodo en este grafo, y las aplicaciones de las funciones también van a ser como una arista en este grafo. Entonces, y las operaciones van a ser aristas en este grafo. Para hacerlo simple, les voy a mostrar cómo se ve el grafo asociado a esta red. Se ve así. Entonces, si se dan cuenta, lo único que hice fue como hacer otra representación de lo mismo para hacerlo más simple. Entonces, mi red ahora, que se veía al principio con un montón de conexiones, después pasamos a fórmula y ahora volvimos a una especie de conexión, pero más una conexión que tiene que ver con la computación que estoy haciendo. Se ve así, tengo como mi matriz de parámetros, tengo mi entrada, los multiplico, eso es lo que estoy etiquetando estas dos aristas, las estoy etiquetando con una multiplicación, y eso me da un valor intermedio. Ese valor intermedio le aplico la función F1 y me da el H1 que teníamos, y así sucesivamente hasta que llegamos al final. Y se dan cuenta, al final tengo el UN, le aplico G, me da I, que es la salida, y luego tengo la función de error entre lo que yo espero ver y la salida, y eso me da el L, que es el loss final. Y lo que nos gustaría es calcular, me voy a poner abajo para seguir mirando esto, lo que nos gustaría es calcular, primero, disculpen, antes de calcular, todo esto que tengo aquí no es nada más que fórmulas, ¿sí? Las mismas fórmulas que tenía antes, pero las tengo dibujadas en un grafo. Y ahí va a quedar claro cuando estemos haciendo el algoritmo de backpropagation por qué tengo que tenerlas dibujadas como un grafo. Todavía esto puede ser un poco como, chuta, son muchas cosas, ¿no? Partimos de una red neuronal, después pasamos a operaciones de matrices, después tenemos este grafo, pero esto es lo que se necesita para poder entender qué es lo que está pasando por detrás. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es, todavía tenemos la misma pregunta, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es calcular la derivada de L, que está aquí, de este resultado, con respecto a W1, a esto que está acá, ¿sí? Entonces, eh, eh, si nosotros lo tratamos de graficar, eso es lo que queremos. Queremos saber cómo, o sea, en matemática lo que queremos es
cómo afecta un cambio en estos parámetros al error que yo estoy cometiendo ahí. Y eso es lo que llamamos la derivada de L con respecto a W1. Ahora, si nosotros miramos este grafo de computación como operaciones entre parámetros, entre entradas, etcétera, lo que nos vamos a dar cuenta es que y aquí donde usamos, de hecho, voy a ir un poquito antes, aquí donde vamos a usar algo de las derivadas, una propiedad de las derivadas que se llama la regla de la cadena de la derivación. Y es la siguiente, que es como cuando yo quiero calcular la derivada de L con respecto a W1, una forma que yo puedo hacer es decir, ok, si yo miro el error depende de W1, pero W1 solo influye en U1, no influye en ninguna otra cosa más directamente. Entonces yo puedo usar esta regla de la derivada que dice lo siguiente, que si yo quiero calcular la derivada de una función con respecto a un parámetro, L con respecto a W1, lo que puedo hacer es calcular la derivada de L con respecto a una variable intermedia de la que depende este parámetro y multiplicarla por la derivada de esta variable intermedia con respecto al parámetro que yo quiero. Esta es una regla estándar de las derivadas. Aquí no estoy haciendo nada como, no es un gran teorema ni nada por el estilo. Esto se llama la regla de la cadena de las derivadas parciales, de las derivadas en general. Y ustedes pueden ir a buscarla, no sé, en Wikipedia para que la entiendan con un poco más de detalle. No importa tanto de dónde sale esta regla, pero lo importante es que por ahora me crean que esta es una forma de calcular esta derivada. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de L con respecto a W1, dado como dibujé este grafo, eso va a ser igual a calcular la derivada de L con respecto a 1 y después calcular la derivada de U1 con respecto a W1 y multiplicar las dos. Entonces, ya mi problema de calcular la derivada de L con respecto a W1 lo reduje a calcular otras dos derivadas. Esta, que está aquí, y esta que está acá. ¿Sí? Entonces, si yo quiero convertirla en derivadas más simples, mi pregunta ahora es, ¿cómo calculo la derivada de L con respecto a 1? Porque igual es larga, es difícil. ¿Sí? Esta es una operación directa, que cualquiera que sabe calcular derivadas de la multiplicación, por ejemplo, podría hacerla. Pero esta sigue siendo larga. Y si ustedes están como poniendo atención, lo más probable es que van a decir, bueno, ya debería usar esta misma regla de nuevo. Entonces, lo que voy a hacer es decir, la derivada de L con respecto a 1, que es lo que quiero calcular, la puedo computar de la siguiente forma. Va a ser la derivada de L con respecto a H1 por la derivada de H1 con respecto a 1. ¿Sí? Y usé de nuevo la regla de la cadena. Nada más que eso. Y puedo seguir con este proceso. Ahora quiero calcular la derivada de L con respecto a H1. Y para calcularla lo que voy a hacer es decir la derivada de L con respecto a U2 por la derivada de U2 con respecto a H1. Y así sucesivamente. Entonces va a tener la derivada de L con respecto a U2, va a ser la derivada de L con respecto a H2 por la derivada de H2 con respecto a U2. Y así la última. Y finalmente voy a llegar a la última de acá. Me voy a cambiar para no tapar aquí. Voy a llegar a la última acá, la derivada de L con respecto a UN va a ser igual a la derivada de L con respecto a I por la derivada de I con respecto a UN. Y después la derivada de L con respecto a I, esto es algo que ya puedo computar a mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tengo una función que depende directamente de una variable. De hecho, les voy a mostrar un ejemplo aquí. Esto es solo para los que saben derivar, pero para poder seguir el ejemplo, sino igual pueden como aprender algunas cositas chiquititas de derivación. Pero la idea es como, imaginemos por un momento que el error de I con respecto a T, o sea, L se computa como T menos I al cuadrado. Estoy poniendo cualquier cosa aquí. De hecho, esta es una función estándar, como el error cuadrático entre las dos variables, entre los dos vectores. Entonces, si la función L es T menos I al cuadrado, si yo quiero calcular la derivada de L con respecto a I, entonces la derivada de L con respecto a I va a ser, si aplico las derivadas aquí, la derivada de un cuadrado es 2 veces, el 2 sale multiplicando, y me queda la derivada multiplicado por la derivada de lo que está aquí adentro, y esto es menos 1 por lo que está aquí adentro, y me queda menos 2 por t menos i. Esto aquí usé mi conocimiento de derivadas, pero lo importante que quiero que vean es que esta derivada se puede calcular a mano, no es una derivada complicada. Entonces, una vez que yo computo esta derivada a mano, lo que puedo hacer es meter esta derivada que computé acá, y esta derivada y con respecto a UN también la puedo hacer a mano. Cuando digo a mano me refiero a que es una computación simple. De hecho, hay una librería que puede computar esa derivada. Y lo que puedo hacer ahora, una vez que computo esta a mano, y la puedo, bueno, supongamos acá, dice como, supongamos que G es el logaritmo de UN. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que I es el logaritmo de UN. Y si saben derivar logaritmo, la derivada de I con respecto a UN es 1 partido por UN.
Es súper simple la derivada del logaritmo. Entonces, ya tengo computada esta derivada, la puedo computar. Tengo esta que la computé también, puedo multiplicarla sin problema y eso me va a dar esta derivada aquí que la puedo usar en la otra, en la derivada anterior y esa la puedo usar acá. Y cuando la computo esta mano, puedo usar, tengo este valor y esa la puedo usar en la de arriba y esta la puedo usar en la de arriba y finalmente tengo la que yo quería. ¿Sí? Entonces, noten que lo que fui haciendo es computando cada una de estas a mano o de manera simple y fui multiplicándola por la siguiente. Entonces, computé esta mano, la multipliqué por esta, computé esta mano, lo que me resultó la multipliqué por esta y así hasta que llegué acá. Computé esta mano, lo que tenía, lo que tenía acumulado lo multipliqué, computé esta mano y lo que tenía acumulado lo multipliqué y a eso me dio finalmente la derivada de L con respecto a W1. Entonces, eso es lo que se llama pasada hacia atrás por la red neuronal. La pasada hacia adelante es la que me computa qué es lo que la red está, el resultado de la red. La pasada hacia atrás lo que hace es computar todas las derivadas en la otra dirección. Eh, claro, y esto me dio la derivada de L con respecto a W1, pero también quiero la derivada de L con respecto a W2, quiero la derivada de L con respecto a W3 y a todas las demás. Entonces, cuando yo quiero computar la derivada de L con respecto a W2, la derivada de L con respecto a W2 va a ser igual a la derivada de L con respecto a U multiplicado por la derivada de U con respecto a W2. Pero la derivada de L con respecto a U2, esa la puedo computar a mano, no, porque es una derivada directa. Y esta otra ya la tengo. Ya la tengo, es la multiplicación de todas estas derivadas. Entonces, si quiero computar la derivada de L con respecto a W2, ya tengo computado todo esto y lo multiplico por esta derivada de aquí. Y eso me da la derivada de L con respecto a W2. Y puedo hacer lo mismo con la derivada de L con respecto a Wn. ¿Sí? Tengo la derivada de L con respecto a U1, a UN, que ya la computé, y tengo que computar la derivada de UN con respecto a WN. Esta ya la tengo, multiplico estas dos y eso me da esta de aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que al principio yo hice toda esta pasada para llegar hasta acá, pero yo puedo hacer esto de a poco, o sea, puedo ir computando esta derivada, multiplicando, computando esta derivada, multiplicando y seguir multiplicándolas todas, y en una sola pasada hacia atrás computar todas las derivadas. Eh, Puede ser un poco complejo si es que no saben computar derivadas, pero lo que quiero que les quede de esta clase es que finalmente la pieza que nos faltaba era ser capaz de calcular la pendiente de la función de error con respecto a un parámetro. La función de error es compleja, la simplificamos hasta llegar a este grafo de computación y en el grafo de computación pudimos computar esta derivada del error con respecto a un parámetro componiendo, multiplicando derivadas más simples. Ese proceso de componer derivadas más simples y multiplicarlas para computar las derivadas complejas, que finalmente me sirven para poner en el descenso de gradiente, ese proceso es el que se llama backpropagation. Suena harto más lindo pensar que estoy propagando errores en una red neuronal, pero realmente lo que estoy haciendo es computando derivadas. Hoy día tenemos librerías en el computador, una se llama PyTorch, otra se llama TensorFlow, que seguramente la han escuchado. Esas librerías lo que hacen es computar las derivadas por ustedes. PyTorch hace muchas otras cosas y la hace muy bien, pero lo que importa detrás es que tiene una manera de crear estos grafos de computación y computar estas derivadas que se llaman gradientes en la jerga de Deep Learning, de inteligencia artificial. Entonces, como para resumir, el backpropagation es un uso agresivo de la regla de la cadena de las derivadas, es todo lo que hace, más un recorrido del grafo de computación. Cuando yo junto esas dos cosas, entonces tengo el algoritmo de backpropagation. Hay un montón de detalles que quedan fuera, cómo calculo efectivamente estas derivadas, son derivadas con respecto a matrices, son cuestiones un poquito más avanzadas en matemáticas, pero que no necesitamos sufrir tanto porque el computador las puede hacer. Lo importante es que tengan el concepto. Cuando alguien llegue y les diga yo uso descenso de gradiente y backpropagation, ustedes saben a lo que se está refiriendo. Saben que se está refiriendo a simplemente bajar por una curva y que necesita backpropagation para calcular la derivada para poder bajar por esa curva. ¿Sí? Entonces, son como algunas palabras que se usan en la jerga de inteligencia artificial que ahora ustedes al menos saben de qué se trata y para qué sirven. Si quieren algunos detalles, más detalles de esto, les voy a dejar estos enlaces a algunas clases con muchísimo más detalle. Generalmente cuando uno hace un curso de Deep Learning, Backpropagation son 2 o 3 clases de una hora y media, tratando de entender los detalles. Pero para efectos de este curso es suficiente lo que aprendieron ahora, al menos para que sepan de qué se trata cada uno de estos conceptos.
Nos vemos.